Sai Sai Geda Pukur Muso Pukur Bunyorai Kyo Shoshuyo Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Sai Sai Geda Pukur So Bunyorai Kyo Shoshuyo. Gracias. Muy bien, en un momento más comenzamos. Unos momentos. Para que se llene un estadio. Es hora de comenzar, tomamos recursos en modo de la mesa. Namo Kyebutsu, Namo Kyebutsu, Namo Kyebo, Namo Kyebo, Namo Kyeso, Namo Kyeso, Kyebutsu Muryoson, Kyebutsu Muryoson, Kyeborijinson, Kyeborijinson, Kyeso Wagoson, Kyebokyo, Kyebokyo, Kyesokyo. Hola, el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, el despertar Ashna, la perfección de la sabiduría, percibo el vacío de vacío condiciones y se liberó del sufrimiento. Oshari Putra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale al forma. Es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oshari Putra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada se por eso el vacío
es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No existen los sentidos de la vista. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría, ni nada que de los bodhisattvas viven en Prajna, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va dentro del autoengaño, el engaño mientras aquí. Todos los vidas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad pura y mentona, el mantra de Prajna. Canta este mantra Anyashinyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Renpo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Prajna, Parami.
¿Estás? Bien.
Gracias. Nos sentamos cómodos para una pequeña charla, por favor. La vida humana es súper complicada porque nos cuesta mucho trabajo integrar nuestra propia humanidad con el mundo que nos hemos creado. Y tenemos una mente que es nuestra ventaja competitiva en contra de las otras especies. Si se fijan, el ser humano es un simio muy débil. No corremos, no trepamos, no tenemos garras, no vemos bien en la oscuridad, no tenemos buen oído, nuestro olfato apesta y más si nos ponemos perfumes. Entonces, tenemos todo en contra. Y lo que desarrollamos para poder subsistir fue esta mente que disfrutamos. El problema con la mente es que la utilizamos todo el tiempo. La utilizamos para aprender, para entender el mundo, para generar ideas, el lenguaje que estamos compartiendo en este momento. Y es curioso porque a pesar de que tenemos esta mente maravillosa que usamos todo el tiempo, en la escuela primaria no tenemos una materia que se llame Aprende a usar la mente. La verdad es que no sabemos. Y entonces es como respirar. Respirar es esencial para la vida, pero nadie nos enseña cómo hacerlo. Nacemos, empezamos a respirar y punto, es la única educación que tenemos al respecto. Pero respirar es todo un arte. No es una coincidencia que los deportistas de alto rendimiento pasen tanto tiempo estudiando su respiración o en el yoga. ¿Qué tan importante es para el yoga la respiración? Esencial, ¿no? Y si estudias yoga es pasar varios años entendiendo tu propio ciclo de la respiración, porque a pesar de que es un proceso fisiológico natural, necesitas aprender cómo hacerlo para que funcione. Y la mente tiene esta misma naturaleza. Tenemos una mente maravillosa, pero nunca nos detenemos a aprender a usarla. No tenemos un manual de usuario. Y esto nos genera un montón de sufrimiento porque la utilizamos para aprender, la utilizamos para pensar, pero estos pensamientos se salen de control y nos empezamos a causar daño y peor, causamos daño a los demás. Entonces, tenemos este mundo humano lleno de reglas. Tenemos reglas para el tráfico, para aprender a usar el lenguaje, reglas para la cocina, modales en la mesa, reglas por todos lados. Pero la mente es como un toro en una cristalería, o sea, no tiene reglas, no tiene restricción alguna. Y va por todos lados destrozando todo cuando al toro se le antojan. Entonces, la mente es importantísima para el budismo. Es tan importante que el Buda comienza el Dhammapada con estos dos párrafos. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad lo sigue como una sombra que jamás lo abandonará. El entrenamiento de la mente para el budismo es tan importante que el Buda comienza sus enseñanzas no compartiendo mensajes bonitos en Instagram. Empieza diciendo, tu mente es tu principal enemigo. Tenemos que educarla. Budismo es educar la mente, es entrenarla, aprender a usarla para que no te genere sufrimiento, ¿no? Entonces, es cierto que el budismo es un camino de compasión y también es cierto que nos hace sentir muy bien. Es una filosofía linda, muy dulce, que nos ayuda a tener una buena vida. Pero al mismo tiempo, para que esta dulzura y esta compasión que vivimos en el budismo sea posible, necesitamos aprender a usar nuestro recurso número uno, nuestro recurso principal, que es nuestra mente. Entonces,
muchas veces me han escuchado decir que el Zen es el manual de usuario para la vida humana, ¿no? Lo es, porque el Zen, apoyado en las enseñanzas de Shakyamuni, entonces se convierte en una rama del conocimiento humano que se apoya, como he mencionado, en las enseñanzas del Buda, pero también en los descubrimientos que a lo largo de los siglos los maestros del Zen han empezado a incorporar en la práctica. Y entonces se convierte en este sistema que tiene todas las bondades de lo que nos enseña el Buda y todos los maestros del Mahayana, pero al mismo tiempo estas disciplinas mentales para que la mente no sea más un problema, no sea más un estorbo y sea algo que nos ayude a disfrutar la vida. Hablábamos antes de comenzar Sasenkai sobre el ego, ¿no? El ego es esta ilusión de que eres algo muy importante en el esquema de la vida, pero en realidad lo que crees que eres es solo una construcción de tu propia mente. Es cuando la mente se sale de control y empieza a darte estos mensajes de que eres el rey de la creación y de que fuiste parido por ángeles y que vales mucho y que tu tiempo es importante, ya sabes. Es cuando se sale de control y es cuando rompes el equilibrio que deberías tener con la naturaleza, ¿no? Entonces, si han visto con atención los libros budistas, pues son listas de pendientes, ¿no? Son listas tras listas de qué debes hacer, cómo no debes hacerlo, cómo comportarte, cómo no comportarte, qué hacer cuando entras a un templo, qué no hacer cuando entras a un templo, cómo hablarle al maestro. Es una lista interminable de reglas, ¿no? Entonces, a través de la práctica cotidiana, de la disciplina, de todas estas reglas que nos pone el budismo, la mente empieza a entrenarse, porque la mente, como todas las bestias, necesita entrenamiento, necesita un corral y necesita disciplina. La comida a cierta hora, recreo a cierta hora, salir al sol a cierta hora, pero si la dejas como tigre en cristalería, las cosas terminan mal y tu vida se convierte en algo que actúa en tu contra, en lugar de que tú funciones bien con la vida que tienes, ¿no? Entre todas estas reglas que tenemos en el budismo, funcionan porque nos sugiere que las sigamos. Y de ninguna manera son imposiciones. No es que te vayas a ir al infierno budista por no cumplir todas estas reglas. Pero da la casualidad de que si te esfuerzas un poco y las empiezas a aplicar, ves que tu vida mejora. A veces cuesta trabajo, yo lo sé, porque pues, es mucho más fácil darle rienda suelta a tus pasiones bestiales humanas que quedarte 30 minutos en Zazen o asistir a Sesshin, ¿no? Entonces, las reglas que tenemos en el budismo Zen, a pesar de que no son dogmáticas, son como sugerencias de uso de este manual de la vida que tenemos en el budismo. Cuando las empezamos a aplicar, la mente entiende después de cierto tiempo de estar entrenándolo, ¿no? Y en este campo de las listas de cosas pendientes que tenemos que hacer en el budismo están las 4 promesas que recitamos siempre al final de los servicios, de lo que hacemos a diario en Zazen o lo que hacemos en Sasenkai. Al final, las 4 promesas las recitamos y son bonitas, ¿no? Porque pues, nos impulsan a que tengamos una buena práctica, pero lo que quiero hacer a lo largo de estas siguientes charlas es explicar qué son. Ya lo hemos hecho, pero quiero volver a tomar esta explicación, pero más como de un nivel mucho más cercano al Dharma y al mismo tiempo a los hábitos que nos deja y por qué es importante practicarlas, ¿no? Entonces, pues son las 4 promesas. Suena como sencillo, ¿no? Pero honestamente, ¿sabemos lo que es una promesa? ¿Nos hemos puesto a analizar por qué hacemos o por qué le huimos a las promesas? La Real Academia de la Lengua nos dice que una promesa es una expresión de la voluntad de alguien por hacer algo por sí mismo o por otra persona. Y
también es un ofrecimiento hecho a Dios o a una deidad o a los santos para ejecutar una obra piadosa. Y la definición legal de promesa es ofrecimiento solemne sin fórmula religiosa, pero equivalente al juramento de cumplir bien los deberes de cargo o función que va a ejercerse. Es decir, una promesa es un compromiso. Y aquí es donde entramos en problemas, porque no nos gustan los compromisos. Porque comprometerte a hacer algo implica esforzarte. Y en esta cultura de la recompensa inmediata, la verdad es que esforzarnos no va con nosotros, y mucho menos cuando hay alguien que te dice lo que tienes que hacer y lo que no, y si hay una lista de pendientes en algo espiritual que se supone que es algo gozoso, pues es donde me quedo sin alumnos. Porque el Zen es difícil debido a que tenemos todas estas reglas de conducta y a estas promesas que nos hacemos constantemente, ¿no? Que son las 4 promesas en este caso. Entonces, por supuesto que nos vamos a rebelar ante la perspectiva de hacer promesas porque pues son reglas y es un contrato y es un esfuerzo que no necesito, ¿no? De por sí la vida que tengo es muy difícil, tengo que trabajar, tengo que ir a la escuela, vida en familia, personas complicadas a mi alrededor y además comprometerme a hacer todo esto que me dice el budismo, ay, no quiero, ¿no? Entonces le huimos a la perspectiva de una promesa. La repetimos como loros, pero la intención de estas charlas es profundizar en ellos y saber por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, pues en el Zen vemos las promesas como algo diferente. No solo es la parte de comprometernos a ejecutar una acción en beneficio de algo o de alguien, sino en el Zen vemos las 4 promesas del Bodhisattva, sí, como un compromiso de nuestra propia práctica, pero al mismo tiempo es la esperanza que cultivamos en nuestro corazón de ser mejores personas, de saber que hay una puerta de salida al sufrimiento y que no es solo por tu bonita cara, sino es porque necesitamos tener este camino de disciplina y de práctica constante, ¿no? No es que vengas una vez a Sasenkai y ya no tengas más sufrimiento o que veas un video bonito del Dalai Lama o de Thich Nhat Hanh, ¿no? Se trata de entender que los videos y los libros están ahí, pero es en la vida cotidiana ir aplicando todas estas cosas que ves en estas charlas, que son muy valiosas, pero su significado se pierde si no entiendes que necesitas comprometerte con la práctica, ¿no? Entonces, es cierto que las 4 promesas del Bodhisattva son compromisos, pero al mismo tiempo es la esperanza de que podemos vivir este potencial de ser mejores personas, de ser mejores humanos, de ayudar y de servir a la vida, ¿no? Y en esa medida, tu propia existencia va a ser mucho más gozosa, porque en el Zen, a través de la práctica de estas promesas, nos recordamos también que la felicidad no tiene base en esta secuencia de euforias que cultivamos, ¿no? La euforia de un automóvil nuevo, de una fiesta, de una cena, de ropa nueva, de una casa lujosa, ¿no? Son todas estas explosiones de dopamina que vamos cultivando a través de la vida que pensamos que es la verdadera felicidad, pero no. En el Zen la felicidad es la ecuanimidad para no caer en los extremos de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y al mismo tiempo, felicidad para nosotros es la satisfacción de saber que has ayudado a la vida, de saber que le has enseñado algo a alguien, de saber que has puesto comida en la mesa de alguien que no tiene las mismas oportunidades, ¿no? Que has rescatado un animal. Entonces, las 4 promesas no solo son este compromiso, sino es esta esperanza de poder ser una mejor persona y de que tenemos el poder y todos los elementos para vivir este potencial que nos marca el budismo mahayana, que es ser bodhisattvas. ¿Qué es un bodhisattva? Es alguien que deja de lado su propio beneficio, su propia iluminación, para trabajar por el servicio de los demás. Por eso el budismo mahayana se llama así, es la gran carreta en sánscrito.
en donde todos los seres vivos cabemos y todos vamos hacia el mismo lado, ¿no? Cuando pasas tu vida pensando en cómo mejorar tu relación con los demás, esa palabra los demás implica que las otras personas no están en tu carreta y por eso sufres. Porque tratas todo el tiempo de estar en tu carreta sin subir a los demás, ¿no? Les avientas pan, y les avientas saludos y confeti, pero no los invitas a estar en tu propio viaje, porque sigues separado de la vida. Cuando en tu mente se disuelve el término los demás y solo hay un ser, solo hay Buda, es cuando empiezas a extinguir tu sufrimiento. Y las 4 promesas justo nos sirven para eso, para incluir a todos los seres vivos en esta carreta que es el budismo Mahayana, del cual se desprende el Zen, ¿no? Y ahora no se los iba a dejar tan fácil porque se pone más complicado. Las 4 promesas y practicarlas activamente es dejar de lado el ego para vivir tu verdadera naturaleza búdica. ¿Y qué es la naturaleza búdica? El budismo Mahayana nos dice que todos los seres vivos tienen la capacidad de ser budas. Pero en el Zen, la naturaleza búdica es entender que absolutamente todo lo que te rodea, una piedra, una bacteria, el virus del COVID, una ballena o tu abuelita, todo es exactamente Buda. Y es digno de ser Buda y es digno de estar en esta carreta donde estás tú. Es decir, puede ser real porque la verdadera naturaleza búdica es el valor de la vacuidad. ¿Y qué es la vacuidad? La vacuidad es entender que nada en este universo tiene una naturaleza única o que nace del aire, ¿no? Todo está concatenado y tú existes gracias a que existe un universo. Y tienes comida no porque la pudiste pagar, sino porque hay un universo que está funcionando para ti. Este universo es Buda, ¿no? Entonces, la verdadera naturaleza búdica es entender que nada tiene un nombre privado, un nombre personal, porque esos son etiquetas que inventamos nosotros, pero que todo al mismo tiempo está tan vacío que todo está unido. Entonces, cuando prometemos cosas al recitar las promesas del Bodhisattva estamos dejando de lado el ego, convirtiéndonos en vacuidad para poder servir a los demás y al mismo tiempo mejorarnos como seres, como personas, como individuos. Si no han visto la charla que di esta semana sobre las enseñanzas de Dogen, por favor háganlo, porque hay una enseñanza de Dogen que se llama particularidad. Y la particularidad es muy cercano a lo que nos explica la física de partículas ahora con la ciencia contemporánea, en donde, por ejemplo, la naturaleza de la luz es partículas y ondas al mismo tiempo. Las partículas forman ondas de la misma forma que tú formas. Tú eres un individuo, pero formas parte de algo más grande. Es exactamente lo mismo, solo que en el mundo cuántico y ahora estamos en el mundo de las bestias, ¿no? En donde se nos tiene que quitar lo bestia y entender justo que funcionamos de la misma manera que las partículas. Somos partículas y ondas al mismo tiempo. Entonces, la vacuidad es lo que sientes cuando sueltas todos los pensamientos y todas las pretensiones y sueltas todas las ilusiones que tienes en la profundidad de Sasana. Por eso es tan importante practicar Sasana, porque la naturaleza búdica que entendió Shakyamuni no es los sutras y no son las enseñanzas que dice el Dalai Lama. Es gracias a que el Buda pudo sentir la vacuidad de las cosas, que entendió que había que hacer algo y lo convirtió en las 4 nobles verdades. ¿No los he perdido todavía? ¿Siguen conmigo? Ok. Porque se pone más complicado. Las 4 nobles verdades son la enseñanza principal, que es el cimiento, es el fundamento de las enseñanzas del Buda. Las 4 nobles verdades son: la vida incluye sufrimiento o incluye dukkha. ¿Qué es dukkha?
son todas las cosas que no se sienten bien, que son incómodas, que te provocan sufrimiento, son las cosas que no embonan, que no funcionan, son todas las cosas que rechazas, son todos estos estados de tu mente y de tu corazón en donde no te sientes a gusto con tu vida. Eso es dukkha y puede ser desde que han pasado 15 minutos, puede ser hasta que se murió alguien o puede ser un problema sociopolítico, ¿no? Cualquier cosa incómoda es dukkha y todos los seres vivos lo experimentamos. La segunda noble verdad es la raíz de dukkha, que es tu sufrimiento viene por tus apegos, aversiones y expectativas de las cosas. Entre más expectativas pones, entre más apegos tienes, te la vas a pasar más peor, ¿no? Como dicen en un rancho. Te la vas a pasar muy mal. La tercera noble verdad nos dice que todo en este universo es dinámico y se transforma, incluido el sufrimiento. Entonces, este sufrimiento que tienes no es algo que defina tu vida, es solo un estadio transitorio. Por lo tanto, puede ser soltado en cualquier momento, siempre y cuando entrenes la mente. Y la cuarta noble verdad es el tratamiento que nos dejó el Buda para extinguir el sufrimiento de nuestros corazones. El problema es que este tratamiento no viene en forma de pastillas, no te las puedes tomar, viene en forma de cambio de hábitos, ¿no? Entonces hay que trabajar por ello. Es posible extinguir el sufrimiento de tu corazón, pero hay que trabajar. Entonces, las 4 promesas son la práctica activa de la vacuidad cuando dejas de lado tu ego y al mismo tiempo son las 4 nobles verdades convertidas en acciones ejecutables. En lugar de estudiar y recitar como perico, todos los seres vivos sufren y el origen del sufrimiento. No, tenemos una lista de acciones diarias que se pueden ejecutar en cada instante de tu vida para vivir esta naturaleza búdica de la que tanto hablamos, ¿no? Entonces, estas charlas para las siguientes semanas tienen la intención de reenfocar nuestra práctica y entender por qué recitamos las 4 promesas, ¿no? Saber de dónde vienen, vamos a ver un poco de la historia de ellas, vamos a ver cómo funcionan psicológicamente, emocionalmente, y vamos a aprender cómo vivirlas, ¿no? Y pues en mi imaginación, al final, van a tener ustedes, pues, todas las bases para que cuando las recitemos sepan la razón por la cual es parte importante de nuestra práctica, ¿no? Y para terminar por hoy, quiero decirles, leerles un poema. Tenemos uno de nuestros ancestros que se llama Katagiri Roshi. Katagiri Roshi es importante porque fue de los que trajeron el Zen a Occidente y entre muchas otras cosas que hizo fue traducir textos de Dogen que eran imposibles de entender y él hablaba inglés, entonces nos ayudó a entender un poco más a Dogen. Y antes de morir, Katagiri Roshi escribió un tipo de poema que escriben los maestros budistas que se llama Yuige. Yuige significa legado. Es el último poema que escriben los maestros budistas. Antes de morir, escriben un Yuige y papas, se van. ¿Ok? Entonces, este Yuige dice, vivir bajo las promesas por 63 años. Las flores de ciruela comienzan a florecer. El espejo precioso refleja la verdad como es. Vivir bajo las promesas por 63 años. Las flores de ciruela comienzan a florecer. El espejo precioso refleja la verdad como es. Cuando practicas las 4 promesas de manera activa en tu vida cotidiana, en lugar de estar preocupados por el futuro, tu mente se viene de inmediato al presente. El sufrimiento se extingue cuando eso pasa. Katagiri Roshi nos dice que vivir tantos años, toda su vida, bajo las promesas, le da la capacidad de por fin sentarse y disfrutar de cómo florecen los ciruelos. Y le da la capacidad de pulir su mente
si se acuerdan de Hokyo Sanmai, que lo estudiamos por un montón de semanas, es el espejo de la mente, lo que se pule cuando practicas las 4 promesas. Así que, bienvenidos a esta serie de charlas. Vamos a estar estacionados aquí unas 4 o 5 semanas. Así que gracias por su paciencia de antemano. A mí todo. Gracias, amigos. ¿Preguntas, comentarios, por favor? Sí. Sí. Manazo. No, no decimos pequeño vehículo, decimos solo Theravada, porque es un término que inventaron algunos maestros para ofender y disminuir a las escuelas del sur de Asia. Entonces, Theravada solo es Theravada y no le buscamos solución. Pero, se llama, o le pusieron el vehículo pequeño porque era una escuela con menos integrantes que el Mahayana, pero eso no significa que sea menos importante. De hecho, el Theravada es vital para nuestra práctica porque son ellos los protectores del Dharma, ¿no? Ellos tienen algo que se llama el Canon Pali, que es la colección de textos atribuidos a Shakyamuni y a lo largo de los siglos lo han mantenido curado, categorizado, clasificado, protegido. Es disponible para todos, está en muchos idiomas, pero son ellos quienes lo mantienen, ¿no? Entonces, por eso dejamos de decirles el vehículo menor. Al contrario, son tan importantes como el Mahayana. Y nos necesitamos mutuamente. No, sí está bien. Sí, sí, sí. Es una confusión normal. Pero es buena pregunta porque vale la pena explicarlo. Sí, no les decimos el vehículo pequeño porque puede haber fricciones. Dice Leo, cuando acepto la vacuidad es percibir que solo soy una parte de una gran realidad, no lo que mi ego me hace percibir. Sí, Leo, es difícil para nosotros entender la vacuidad porque tenemos este lenguaje muy rico, lleno de etiquetas para las cosas, ¿no? Entonces, definir vacuidad usando la palabra vacuidad, pues se cancela la vacuidad de la vacuidad, porque ya le pusimos un valor humano, ¿no? Entonces, justo es en el silencio de Zazen donde te deshaces, donde sueltas el uso del lenguaje, que puedes sentir la vacuidad, ¿no? Por eso, con frecuencia utilizo la analogía de muchas veces las enseñanzas budistas, incluida la vacuidad, es como el sabor de la vainilla, ¿no? Yo te puedo decir a qué sabe la vainilla, puedo escribir volúmenes y volúmenes describiendo la bioquímica y la física y la mística del sabor de vainilla, pero es hasta que te sientas con un helado y lo saboreas, que sueltas las etiquetas y decides si te gusta o no la vainilla, pero necesitas experimentarla. Entonces, la vacuidad funciona justo así, es sentir que es posible cancelar el ego, cancelar el lenguaje, aunque sea por un momento, para de verdad experimentar esta unión de todas las cosas. Cuando buscamos activamente mejorar nuestra relación con los demás, estamos metiendo contenidos, ¿no? Esta persona es difícil, pero lo voy a perdonar porque soy muy bueno y entonces vamos a hacer que funcione. Es soltar todas estas etiquetas y sentir que eres uno con esa persona o con este ser. Es difícil, pero para eso entrenamos, ¿no? Y dice Leo que asusta un poco, sí, porque el problema con la vacuidad es que, y esto es por las películas, pensamos que es la no existencia, pero es que al contrario, es gracias a la vacuidad que todo es posible y que todo existe. Por eso tengo tan pocos alumnos. Son cosas. Sí, por favor, man. Dame un segundo, déjame prenderte el micrófono detrás para que te escuchen. Y vas a tener que hablar un poco más alto. Sí, mi duda es, por ejemplo, yo entiendo de algo de las clases, que hace, significa que es dejar la vida ser. Entonces, por ejemplo, la mente, o sea, cuando estamos hablando de que tenemos que trabajar la mente para pues darle un caos, ¿no? Dirigirla hacia algo.
Pero si originalmente la vida como es, la mente es como toda revuelta, nosotros cuando estamos, o sea, estoy un poco confundida en esa parte porque, bueno, o sea, tenemos que dejamos la vida ser, pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho de cuando estamos por un poquito más de tiempo, me empiezo como, o sea, estoy forzándome, o sea, que ya me siento muy forzada, de que me cuesta como mantenerme en ese nada más estar, ¿no? Y la mente empieza como... Entonces, mi duda es eso, o sea, porque estoy confundida con los dos conceptos, si la vida es nada más agradecer, pero ya no estoy trabajar y hacer que tenga un trabajo. Buena pregunta, gracias. Cuando estamos en Zazen, dejamos de buscar. Y esto es muy importante porque tu búsqueda completa es búsquedas desde que amaneces hasta que duermes. Incluso cuando dormimos estamos buscando, ¿no? Buscas levantarte temprano, llegar a tiempo, tener un cuerpo nutrido, tu práctica de yoga, llegar a trabajar, llegar a estudiar. Cuando duermes quieres dormir muy bien porque la mañana siguiente tienes que repetir todo el proceso, ¿no? Entonces todo el tiempo estás buscando. En Zazen lo que hacemos es dejar de buscar, porque cuando buscas y empiezas a lograr cosas, modificas la vida a tu alrededor. ¿Ves? En el momento en el que tú sales de casa y te montas en tu bici o subes a un transporte, en ese momento estás afectando al universo porque estás quemando combustible, estás usando recursos, estás generando calor, o sea, todo lo que haces impacta a la vida. No está mal, es la vida haciendo vida. El problema es que como tenemos esta mente que siempre está distraída, no vemos todo este espectáculo que tenemos justo enfrente. Y entonces cuando nos sentamos en Zazen, pues claro que nos vamos a desesperar porque la mente está sobreestimulada y siempre quiere buscar y lograr, buscar y lograr, buscar y lograr. Y Zazen es la pérdida de todas las búsquedas. Es cuando solo te sientas y dejas que las cosas sean. Dejas que la pared sea pared, sin siquiera llamarla pared, o el piso sea piso, sin llamarle piso, solo es algo que está ahí, de lo que formas parte. Entonces te desespera porque le estás poniendo un valor a Zazen. Me voy a sentar porque me voy a relajar. 10 minutos, ya me tengo que ir, bye, ¿no? Entonces, no ponerle contenido a Zazen, es decir, te sientas porque es lo correcto y porque punto, te sientas. Así como respiras porque respiras, te sientas porque te sientas, ¿no? Cuando logras eso, empieza a suceder algo mágico dentro de ti, porque como ya no tienes un costo o algo que recoger de tu práctica de Zazen, se empieza a convertir en algo orgánico, justo como respirar, ¿ves? Entonces te desespera, a ti y a todos nos pasa, no es por ti, ¿no? Nos pasa que nos desespera Zazen porque tenemos la mente sobreestimulada y queremos lograr y lograr y lograr. Y cuando quieres sentarte en Zazen para no estar triste, en ese momento deja de ser Zazen. ¿Ves? Porque le estás poniendo un intercambio, ¿no? Quieres lograr algo a través de la práctica. Y como no llega, y ya pasaron 10 minutos, pues ya me tengo que ir, ya va a empezar la película, ¿no? Adiós. ¿Ves? Entonces, entender la vacuidad, entre otras cosas, es justo soltar esta búsqueda de lograr cosas. Porque toda tu vida se trata de estar logrando y logrando y logrando y logrando. Pues claro que es muy cansado vivir así. Entonces en Zazen dejas de buscar, te sientas 20 minutos y cuando le quitas todas estas cosas a la práctica de Zazen, los 20 minutos entonces empiezan a ser insuficientes. Y al principio es como de, oh, me tengo que sentar, maldición, y me duelen las piernas y la espalda y ya me desesperé. Pero cuando sueltas eso, entonces sucede algo curioso porque tu cuerpo siente la incomodidad, pero ya no es tu incomodidad. Tu mente sabe que hay cosas que hacer, pero no son tus cosas por hacer. Entonces es como ver todas estas cosas del mundo humano de lejos.
Y ya después suena la campana, te levantas y vuelves a ser la persona de siempre. Y está bien, pero al menos te diste un descanso de 20 minutos de estar busque y busque y busque y busque. Entonces, por eso nos desespera. Zazen es estúpido, es aburrido, nadie debería practicarlo y justo por eso lo hacemos. ¿Ves? Mm. Deva en Bolivia dice, el maestro Doc Sho compartió, no desperdicies lo que tienes cerca, no sobrevalores lo que está lejos. Me pareció el equilibrio perfecto de presencia. Pues sí, es como no irnos a los extremos en asignar etiquetas y contenidos, ¿no? Por acá yo sé que tienen comentarios. ¿Ya? ¿No? Muy bien. Si no hay nada más, cerramos con Sassen, por favor. Sí. Gracias a la vacuidad es cuando aceptamos cuando tenemos la aceptación radical de la vida. ¿Vacuidad es aceptación radical de la vida? No, bueno, o sea, gracias a la vacuidad. Entonces, En parte. Es como todo un sistema, ¿no? Cuando empiezas a estudiar y a entender más o menos de qué va la vacuidad, es como mucho más fácil ser paciente contigo mismo y con las cosas que suceden. No significa que dejes que la vida te atropelle, ¿no? No significa que vivas ante la injusticia o que dejes que abusen de ti. Es solo que aceptar la vida tal como es saber que hay condiciones de reto y conservar la calma para tomar buenas decisiones. ¿Ves? Pues, qué bueno que lo tocaste. Muchas personas confunden la práctica Zen con nihilismo o con mediocridad o con no hacer nada, ¿no? Al contrario, la práctica Zen es una práctica activa de pelea constante, ¿no? Pero es una pelea pacífica, es una pelea con base en la compasión y en el amor. Todo el tiempo estamos tratando de mejorar las condiciones de vida para los demás seres, pero sin furia, sin violencia, ¿no? Entonces, entender la vacuidad, en parte lo que hace es ponerte en este camino para aceptar las cosas de la vida. Y otra vez, esto no significa que dejes que la vida pase por encima de ti, es solo reconocer que las situaciones son difíciles, que hay reto y que es posible salir adelante con base en la razón, con base en la paciencia, con base en la compasión, pero no en la pasión. ¿Ves? Con una mente entrenada, entonces tienes pues la paciencia para hacer las cosas que beneficien a más seres, ¿no? De ninguna forma el Zen es una filosofía pasiva, al contrario, es una filosofía que siempre está construyendo y ayudando a todos los seres vivos. Principal, bueno, no principal, empezando por uno mismo, ¿no? ¿Ves? Así que también por eso tengo pocos alumnos, porque los pongo a trabajar en mejorar sus existencias. Muy bien, un poco de Sassen, por favor.
caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Muchísimas gracias, pasen un buen día, coman un chocolate en mi salud, y nos veremos por aquí la próxima semana. Gracias amigos de Zoom, perdón por no activar el audio, pero ya estamos. Nos veremos muy pronto. Gracias, gracias.